Que Dios les bendiga. Diga conmigo viernes. Parece que queremos los días viernes antes que los días lunes, ¿verdad? Amén, dijo. Salió de adentro eso. Ok, quería compartir con ustedes un pensamiento y que ustedes me puedan seguir esta línea de pensamiento. Y que realmente ustedes puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Isaías 55:11, si bien no es el versículo central de lo que vamos a hablar hoy, pero sí yo quiero que ustedes puedan escuchar esta palabra, este versículo, ¿sí? Isaías 55:11. Cuando lo tienen me dicen amén. Ok, ahí está el primero. Si hay alguien que está a tu lado y está peleando con Génesis, explícale dónde queda Isaías. Exactamente, ahí están los... Porque algunos dicen, mira, no sabía que estaba Isaías en la Biblia. Sí, está. Isaías 55:11. Pensaba en esto, ¿no? Y bueno, trataba de meditar. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Amén? ¿Celulares apagados? ¿Sí? Porque el que suena, necesito cambiar mi celular y ahí está el primero que suena. Y concéntrese en esto. Fíjese lo que dice esta palabra. Nosotros muchas veces escuchamos, yo he hablado acerca del poder de la palabra y hemos enfocado este versículo que es muy interesante. Dice que la palabra de Dios que sale de su boca nunca vuelve vacía. ¿Amén? Sino que va a cumplir lo que el Padre desea de acuerdo al propósito de Dios, ¿sí o no? Significa que cuando Dios suelta una palabra, esa palabra va a cumplir el efecto que tenga que cumplir. ¿Amén? Entonces yo pensaba en esto y decía, entonces, ¿en dónde está el problema cuando ustedes vienen y reciben palabra, pero esa palabra no da sus frutos? ¿Amén? Porque dice, ahora vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Números, que Dios no se parece al hombre. Lo que Dios promete, ¿eso qué? ¿Eso qué? Mira que está a tu lado, decirle, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ahora, si una palabra es soltada desde este altar y usted ha recibido, o mejor dicho, usted escucha esa palabra, ¿por qué entonces vemos a veces personas que no están cumpliendo esa palabra que fue soltada sobre su vida? Amén. Porque dice que la palabra cuando sale de la boca de Dios tiene una dirección específica, va a cumplir el deseo del corazón de Dios conforme al propósito de Dios, conforme a esa palabra que fue soltada a mi vida. Pero a veces yo veo gente que viene a la iglesia, que se soltó una palabra sobre su vida, o que quizás vino a la iglesia y ya no está en la iglesia, pero que fue soltada una palabra sobre su vida, pero que esa palabra no está siendo cumplida. Digo entonces, ¿Dios se equivocó? ¿Dios falló? No, diga conmigo no. Vamos a Número 23:19. ¿Por qué dice no? Ahora le explico por qué digo no. Vamos rápido. Números 23:19. 23:19. Amén. Números 23:19 dice lo siguiente. A ver, Pastor Guido, usted me está diciendo que cuando se suelta una palabra desde altar, o sea, cuando se suelta una palabra desde este altar, esa palabra va a cumplir lo que tiene que cumplir. Porque esa no es palabra de hombre, sino es palabra de ¿quién? Palabra de Dios. Muchos de ustedes vienen a buscar una palabra, ¿sí o no? La gente recibe palabra las 24 horas a través de la televisión, a través de la radio, a través de un mensaje, de un WhatsApp, en el Facebook hay palabra que es soltada. Mire, yo el otro día en la reunión de jóvenes compartimos una prédica en base a una imagen que me viralizaron por internet, porque ahora se usa ese término, se viralizó. Entonces decía esta imagen que creo que la publicó mi hermana Liz, que dice, rodéate de gente que te ayude a cumplir tus sueños, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Rodéate de gente que te ayude a ser cada día mejor. Entonces mostraba un águila rodeada de águilas. Y me gustó esa imagen, me habló espiritualmente y compartí en la reunión de jóvenes una palabra en base a eso, ¿no? Entonces instaba a los jóvenes que tienen que rodearse de gente que siempre te inste cada día a ser mejor. Entonces siempre estamos recibiendo palabra de Dios. No hay excusa de decir yo no recibo palabra de Dios. Ahora el problema está en dónde, en por qué a veces vemos gente que no están dentro del propósito de Dios. Que su vida no refleja conforme a esa palabra que fue soltada. Si la palabra de Dios dice que Él cumplirá su propósito y que esa palabra nunca va a volver, entonces digo, ¿acaso Dios se equivocó cuando habló a alguien? ¿Qué dice usted? Bueno, acá dice Números lo que usted quiere saber. Fíjese lo que dice el libro de Números. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces, con más razón yo decía, entonces, ¿por qué? Escuche, ¿por qué si esta persona que vino a la iglesia y que recibió tremenda palabra, ¿por qué ahora quizás está divagando en doble pensamiento sabiendo si se queda, se va, no sabe qué hacer de su vida? ¿En qué? ¿En dónde está el error? ¿Por qué todavía hay cristianos, entre comillas, ¿verdad?, que todavía no le encuentran, no encuentran el lugar, no están cumpliendo lo que deberían de estar cumpliendo? ¿Me explico, mis hermanos? ¿Entienden? Si acá hay fundamento verdadero para decir que lo que se ha soltado no proviene del hombre, proviene de Dios, entonces eso se tiene que cumplir. Pero tiene que haber algún error en algún aspecto, tiene que haber algo que trate de explicarme por qué si se suelta una palabra sobre esta persona no está haciendo lo que debería de hacer. ¿Usted se preguntó eso? ¿No vio gente que en vez de crecer ha decrecido? Venía fervorosa a la iglesia, buscaba de Dios de manera fervorosa, estaba, pero ahora ya no está. Y es notorio a veces en algunos, ¿verdad? Porque uno los ve que está firme en la fe, pero después es como que va menguando, es como que se le va acabando la energía, ¿no? ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Conoce gente que estaba haciendo la iglesia y ahora que ya no va más? ¿Conoce vecinos que antes eran cristianos y ahora están apartados? ¿Conoce sí o no? Si no se los presento, yo tengo ahí en un cajón guardados algunos. ¿Conoce gente así? Entonces yo me preguntaba eso, es decir, ¿en dónde está el problema ahí? Si dice que lo que Dios soltó ha de cumplir. Si dice que Él no es hombre para mentir. Si Él prometió que va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Amén? Entonces, ahora sí vamos a Mateo 13 y 19, Mateo 13 del 1 al 9, para poder explicarle esto que le quiero explicar y que usted hoy se vaya entendiendo esto. Mateo 13 del 1 al 9, es una palabra que ya la habrá escuchado ustedes 100 veces, pero 101 veces no viene mal, ¿no? ¿Va entendiendo? Si yo hoy quiero explicarte el procedimiento de por qué hay gente que en realidad no es porque esté acá haya recibido una palabra, porque usted puede estar acá y no haber recibido ninguna palabra. Yo puedo estar hablando y acá es lo que vamos a ver. Usted puede estar sentada y el cambio no se va a producir, no porque Dios mienta, sino porque ahora se lo voy a explicar el porqué de eso que no se produce. ¿Amén? 13 del 1 al 9, que es la parábola del sembrador. Diga conmigo la parábola del sembrador. Es una parábola que es muy interesante y dice en el 13:1, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Escuche, y era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó. Y mientras toda la gente estaba de pie en la orilla, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. El 5, otra parte de esa semilla cayó en terreno pedregoso. Diga terreno pedregoso. Significa terreno con piedras. Sin mucha tierra, y esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron.
El 7, por otra parte de la semilla cayó entre espinos, otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. El 8, pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice, escuche. La palabra de Dios está representada en la semilla. Una semilla representa la palabra de Dios. Entonces yo decía, cuando un predicador, sea yo, la pastora, el apóstol o quien sea, en el lugar donde esté, en la televisión, en la radio, donde usted escuche una palabra, esté soltando esa palabra, está soltando una semilla, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que esa palabra que sale jamás volverá vacía, sino que va a cumplir el propósito por lo cual fue enviada. ¿Amén? Y todos dicen amén. Yo le digo, Dios no es hombre para fallar. Lo que Dios cumplió, eso hará. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero, diga conmigo, pero vemos gente que aún viniendo a la iglesia no está dentro del propósito de esa palabra. ¿Dónde está el problema? Entonces, cuando yo leía la parábola del sembrador, entendía lo siguiente. Diga conmigo, los enemigos de la palabra. Las aves, diga conmigo las aves, las piedras y los espinos. ¿Entienden? Esa palabra que fue soltada, hay 3 elementos que de alguna manera muestran que son las aves, los espinos, las piedras y los espinos, cuya finalidad es abortar esa palabra que fue soltada, ¿sí o no? Por eso habla de estos, de alguna manera, de estos elementos. Dice que fue soltada en un terreno donde cayó y vinieron los aves y se comieron la semilla. En otro terreno donde había mucha piedra, pero como faltaba tierra, esa planta que creció al no tener raíces firmes, salió el sol y la quemó. Y después habla de un terreno donde cayeron las semillas, pero como había muchos espinos, ahogaron esa semilla. Pero habla del terreno fértil donde esa palabra cayó y dio una cosecha de manera sobrenatural. Amén. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a recibir una palabra. Y usted tiene que entender que en la medida que una palabra es activada y es soltada, de la misma manera el enemigo usa estos 3 elementos. ¿Para abortar qué cosa? Esa palabra que fue soltada sobre tu vida. Lo que significa que no tiene que ver que ustedes estén acá, no significa que ustedes reciban la palabra. Porque solamente yo sabré que usted recibió esa palabra cuando usted dé fruto de esa palabra. Amén. Porque el fruto habla de que esa palabra fue asimilada. ¿Sí o no? Cuando el pastor suelta una palabra y el hermano toma esa palabra, vamos a hablar de otro elemento dentro de la palabra, y uno ve que esa palabra dio frutos en esa persona, uno puede decir, realmente, qué palabra poderosa, ¿verdad? Porque Dios obró a través de esa vida. Y uno puede ahí ratificar que esa palabra cumplió el propósito de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando a veces vemos que aún viniendo a la iglesia, no todos reciben palabra, porque no porque se suelte usted significa que usted reciba. Por eso que hay gente que aún viniendo a la iglesia todavía no cambia. Sí recibe palabra igual que yo, igual que usted, igual que todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa entonces? No puedo pensar que Dios falla porque la Biblia dice que Él no es hombre. La Biblia dice que lo que Él promete, Él cumple. Pero sí puedo entonces entender de que quizás esa persona no se ha dado cuenta que estos 3 elementos están obrando en su vida, el ave, los espinos y la piedra. Y que cada vez que se suelta esa palabra, estos 3 elementos obran para abortar esa palabra. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué manera obra? Ahora yo se lo voy a explicar, quédese tranquilo. Por eso no tiene que ver con que usted venga a la iglesia. La iglesia no te hace salvo, la iglesia no te hace nada. Por eso yo digo a mis hermanos, usted puede venir a la iglesia, claro que sí, todos venimos. Pero yo siempre digo, usted va a recibir conforme lo que ha venido ¿qué? A buscar. Si usted ha venido a buscar un buen momento para dormir a la iglesia, porque hay gente que viene a dormir a la iglesia porque siente mucha paz, ¿sí o no? Y a veces se ve de acá, hermanos, que se acomodan cuando viene la palabra y están... Bueno, yo no soy como la pastora, ¿verdad? Pero a veces la pastora se enoja y ahí nomás.
le llama la atención, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, pobre hombre, encuentra paz en este lugar, que duerma por lo menos, ¿no? Ahora digo, esa persona no recibe esa palabra, ¿sí o no? ¿Me entiende? Ahora, dice, allí se enfocan tres elementos, las aves, las piedras y los espinos, los cuales se pueden tomar como figura de enemigos dentro de la iglesia, que atentan contra todo beneficio que la palabra del Señor pueda hacer en el corazón del hombre, de la persona que viene a buscar una palabra. Son enemigos que se levantan a fin de que la semilla no germine. Escúcheme, cuando una palabra se suelta, estos tres elementos actúan con una sola finalidad, que esa palabra no dé frutos en su vida. ¿Qué cosa? Las aves, los espinos y las piedras. Así como se suelta una palabra y la finalidad de esa palabra es que usted sea impactada por la palabra, porque yo siempre he dicho, si nosotros estamos acá y hemos visto cambios en nuestras vidas es porque en algún momento hemos creído. Hay una palabra específica que cambió en ese momento en nuestras vidas. ¿Sí o no? Somos el resultado de esa palabra. Yo ya se lo expliqué y cada uno de nosotros lo explicamos. Cuando usted le comenta, ejemplo, yo cuando hablo con algunos de ustedes me dicen, yo recuerdo que antes tenía una vida así, pero después fui a la iglesia y el pastor dijo tal cosa y wow, entendí esa palabra y mi vida cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando él entendió esa palabra. ¿Sí o no? Antes de eso su vida era un desastre. ¿Cuándo su vida cambió? Cuando esa palabra se reveló. Eso habla de un corazón terreno fértil, de un corazón que abrió y se entendió. Entendió esa palabra. Entonces somos el resultado de una palabra. Todos, aunque usted me diga que no. Claro que sí. El problema está en que estos tres elementos actúan para abortar esa palabra que ha sido soltada sobre nuestras vidas. Las aves, las piedras y los espinos. Esto es lo que trataba de explicar. Es decir, entonces entiendo por qué todavía este cristiano que viene a la iglesia no pega pie con bola. Porque parece como el cangrejo, en vez de avanzar retrocede. Es lo que decía Mitchell hoy, ¿no? Que tu vida testifique acerca de los cambios que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, porque esa palabra ha sido terreno fértil y está produciendo. Fíjese lo que dice, que cuando la palabra de Dios fue plantada en un terreno fértil, dio una cosecha al 30, al 70 y al 100 por uno. Significa que cuando usted abre su corazón a la palabra y su corazón realmente está dispuesto a que esa palabra haga lo que tenga que hacer, los cambios que van a obrar en su vida van a ser cambios totalmente sobrenaturales. Y ahí es donde usted va a decir, che, la verdad que yo antes decía malas palabras, tenía malos pensamientos, hacía tantas cosas y ahora no entiendo por qué ya las dejé de hacer. ¿Por qué? Porque vos permitiste que esa palabra comience a crecer en tu corazón. Ahora escúcheme, los cambios que se van a producir no tienen que ver contigo, tienen que ver con la palabra. Por eso habla de una cosecha sobrenatural. ¿Entiende? Ahora, sigamos en esto. Estos tres elementos son enemigos que se levantan a fin de que la semilla no germine, no se desarrolle y por lo tanto no lleve frutos. Y recordemos que la semilla es la palabra de Dios. Estamos mal acostumbrados, yo lo que el otro día decía cuando encaré a esta alumna que decía que era cristiana, entonces yo la puse contra el tapete diciendo, entonces explícame qué significa ser cristiano. Porque algunos tienen un mal preconcepto, creen que ser cristiano es venir a la iglesia y eso no es ser cristiano. Algunos creen que ser cristiano es cantar gloria, gloria, aleluya. Y eso tampoco es cristiano. Algunos creen que ser cristiano es ser libre, favor. Eso tampoco te hace cristiano. Entiende que hay preconceptos erróneos que a veces uno viene y no sabe por qué. Entonces yo le pregunté a esta chica, ¿por qué sos cristiana? Delante de todos los alumnos ahí. Porque ella manifestó que era cristiana. Profe, ¿usted también es cristiano? Claro que soy cristiano, pero yo quería saber por qué ella era cristiana. Una pregunta tan básica. Y ella no me supo responder eso. Yo le dije, pero hace 11 años que vas a la iglesia, sos hija de pastor y no me sabes decir qué es ser cristiano. ¿Entendés cuál es el problema? ¿Entiende cuál es el problema que vivimos hoy en la actualidad de gente que dice ser algo que no sabe ni qué es? ¿Entiende? ¿Entiende cuando hablamos de que esto que estamos haciendo tiene que ver por convicciones reales? No por sentimiento. Usted tiene que saber por qué dice lo que es. Y si yo digo que soy cristiano, se supone entonces que mi vida se tiene que reflejar todo lo que Cristo hizo. Eso dice que soy cristiano. No que voy a la iglesia aquí la visión. ¿Me entiende? No que llevo una Biblia Thompson así de 2 metros, la llevo en una carretilla. No. No, porque ya me leí los 15 tomos de libros
llevando una vida. No, no, no. Lo que habla realmente que tú eres cristiano es tu vida, reflejada con la vida de Cristo. Eso habla de que tú eres un cristiano. Habla más que cualquier tipo de hecho, porque vos podés decir, yo soy cristiano, pero tu vida no reflejar que eres eso. Y la gente se da cuenta de eso. ¿Entienden? Entonces, el problema de la sociedad actual en la que vivimos es que hay mucha gente confundida diciendo algo que no son. Y creen que vivir esta vida diciendo que es cristiano, si vos decís que es cristiano, entonces eso se tiene que reflejar conforme a lo que el cristianismo dijo. Todo lo que Jesús hizo se tiene que reflejar en tu vida. Si no, entonces vos estás acá, pero no sos algo que decís que sos. Un trabalengua, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, mayormente a mí me gusta confrontar de manera pacífica, ¿verdad? Porque es para ayudar a las personas. Escuchen, si usted le pregunta a un seguidor del ISIS por qué es terrorista, el tipo te va a decir por qué, peleamos por Alá y ¡boom! Se revienta ahí al lado tuyo, chao, listo. ¿O no? No sé, no, sí, seguimos Alá, viva Alá, ¡boom! Chao, allá. No están preguntándose, y no sé, qué sé yo, vengo porque mi mamá viene. No, porque hacen reuniones de matrimonio y venimos y comemos, vos sabés cómo comemos, no. ¿O no? O sea, hay una crisis de convicciones. Escuchen, y eso se manifiesta en todos los estándares de la sociedad en la que vivimos. Y usted lo va a ver regularmente en la política. El tipo que antes decía que lo seguía más, ahora lo sigue a Scioli y mañana lo sigue a quien le dé más plata. Venden sus ideologías, venden sus convicciones. No hay gente que realmente defienda ese tipo de vida. Vivimos en una sociedad así. Entonces, usted tiene que entender que si ustedes jóvenes están diciendo yo soy cristiano, tu vida tiene que reflejar eso. Y no lo haces para mí, lo haces para vos. Es un beneficio tuyo. Si ustedes dicen que realmente han entendido la palabra, pues entonces los frutos de tu vida hablarán de esa verdadera comprensión de la palabra. Porque cuando la palabra dio, escuche, cuando la palabra fue sembrada en terreno fértil, dio frutos, ¿sí o no? ¿Dio qué cosa? Frutos. Habla de que dio frutos, tiene que haber frutos, la palabra tiene que generar frutos. Viniste a la iglesia, recibiste palabra, esa palabra se tiene que manifestar en tu vida, tiene que dar frutos. Porque eso va a hablar realmente de lo que estamos hablando hoy acá. Si no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Entienden? Ese parece el que toca cuando van a afilar cuchillo, ¿verdad? Ok, si la semilla es anulada, escuchen, la labor del sembrador quedó también anulada. No habría ninguna razón de tomar la acción de salir a sembrar si no se espera llegar a recoger una cosecha a su tiempo. Si usted viene a buscar bendición, una palabra de bendición es soltada sobre tu vida, pero estos tres elementos actúan para abortar esa semilla. Esa semilla no da su fruto, por consecuencia usted no va a recibir lo que tendría que haber recibido del sembrador. ¿Qué? Bendición. Porque usted fue el que no se dio cuenta de que tres elementos obraron para abortar esa palabra. Entonces, por eso es que hay mucha gente que viene y no recibe. ¿Por qué no recibe? Porque no se dan cuenta que estos tres elementos, escuchen, cuando palabra de Dios sale de acá, automáticamente el enemigo suelta estos tres elementos. Piedra, espinos y las aves. Que tiene una dirección específica, abortar el propósito de esa palabra. Si usted no se da cuenta y usted deja que estos tres elementos obren, escuchen, esa palabra no dará sus frutos. Entonces la obra del sembrador tampoco tiene sentido porque usted vino a buscar una palabra de dirección, pero esa palabra direccionada para su vida no dio frutos. Y por eso vemos gente desorientada. Por eso vemos gente que parecieran que, como esta frase, no pega pie con bola. La palabra de Dios debe llevar frutos. Fíjese, la misma Biblia nos dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender hasta el más simple. Salmo 119, 30. Vamos rápido, no me quiero extender. Salmo 119, 30. Ahora te voy a hablar cómo obran estos tres elementos para que ustedes puedan reconocer
119, 130, disculpe. 119, 130. Es largo el salmo, ¿eh? ¿Está bien? Amén. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Se da por sentado que si hay una palabra de Dios que está siendo expuesta o predicada, entonces se esperaría que hasta el más simple lo entendieran. Escuchen, lo que yo estoy soltando, dice que cuando la palabra de Dios se suelta, hasta el menos entendido entiende. A eso se refiere. O sea, vos no podés decir, no, lo que pasa es que lo que soltó es re difícil de entender. No, no, porque acá habla y lo que se está hablando es bien sencillo de entender, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios cuando Jesús termina dice, el que tenga oído para oír, que oiga. O sea, en otras palabras, no te hagas el sonso. ¿Entienden? Entonces, lo que dice el mensaje es, la exposición de tus palabras nos da luz. ¿Qué trae la palabra de Dios? Luz. Y da entendimiento al sencillo. Es una palabra que cuando es soltada, hasta el más simple de entendimiento logra entender lo que Dios está tratando de decir. No es que estoy diciendo, escúcheme, no es que la palabra cuando se suelta es solamente para el intelectual preparado. Sí, solamente los que estudiaron estudios universitarios entienden lo que estamos hablando. A diferencia de lo que pasa a veces en el ambiente humano. Ejemplo, si usted va a una facultad y escucha gente hablando en el léxico de facultad, usted no va a entender un pomo, decir, ¿de qué está diciendo? Es decir, que ese conocimiento es limitado, restringido para gente que estudia y está en ese nivel. ¿Entiende? Pero fíjese Dios cómo piensa que su palabra es para todos los niveles de entendimiento, para todos. Para el que ha hecho estudios secundarios, primarios, hasta aún inclusive para el que nunca estudió. Es tan sencilla y poderosa esa palabra que lo vas a entender, claro que sí. Siempre y cuando, diga conmigo, siempre y cuando quieras entenderlo. Porque a veces hay gente que escuchando palabra no quiere entender la palabra. Amén. Escuchen, se da por sentado que si hay una palabra de Dios que está siendo expuesta, entonces se espera que hasta el más simple lo entienda. Amén. Y ahora vamos a ver la acción. Dijimos aves, diga conmigo aves, piedras y espinos. Escuchen, las aves se comieron la palabra, se comieron la semilla. Las piedras no permitió que germine. Y los espinos ahogaron el crecimiento de esa semilla. Vamos a ver cómo es que obran estos elementos. Yo quiero que ustedes entiendan cómo es. A ver, el pastor, dígame, pero ¿cómo obra esto? ¿Cómo obran estos tres elementos que tienen la misma finalidad? Es abortar esa palabra que ha sido soltada sobre tu vida. Y obran a través de la murmuración. Diga conmigo, la murmuración. Escuchen, pero no cualquier murmuración. Sepa entender esto, porque uno dice, oh, no, ahora va a empezar que no hablemos mal de nadie. No, tranquilo. Usted ya sabe que lo tiene que hacer. Pero habla de la murmuración dirigida hacia la palabra que ha sido soltada desde el altar, hacia esa murmuración. Amén. Cuando el pastor suelta una palabra, y esa palabra lleva una dirección de parte de Dios, y alguien te pregunta, che, ¿vos qué opinas del mensaje? Pero la intención de esa pregunta no es una intención buena, sino es una mala intención. Porque la intención del que te pregunta qué pensás de la palabra es para volcar sus conceptos y lo que él cree de lo que el pastor dijo esa palabra. La intención de esa murmuración es rebatir, es justamente operar a través de estos tres elementos, de abortar esa palabra. Y vos le decís, bueno, no sé, qué sé yo la verdad que mucho no entiendo del diezmo. Y sí, viste cómo es acá, ¿no? Todo está dirigido para robarte la plata, ¿no? El pastor cada vez viene con traje brilloso y él dice que se la sembraron, más que seguro. Esa murmuración está dirigida a abortar esa palabra y la persona dice, sí, la verdad que tenés razón, ya listo, frito, esa palabra no va a dar los frutos que tenga que dar. La murmuración que es dirigida al cuestionamiento de una palabra, soltada desde un altar, cumple estos tres elementos. La del ave, la de la piedra y la de los espinos. Significa que ese tipo de murmuración no permite que esa palabra dé fruto en tu vida. ¿En la vida de quién? En la vida de aquellos que escuchan cuando alguien viene a rebatir lo que se ha soltado desde el altar.
Porque usted puede cuestionar mis palabras y yo le agarro la mano y me saco el sombrero y discutimos si quiere. Pero lo que no podemos hacer es discutir la palabra de Dios, porque lo que Dios dijo es. ¿Entienden? Yo puedo no estar de acuerdo, pero cuando Dios suelta una palabra y esa palabra incomoda a la persona, mayormente la persona habla desde esa incomodidad, ¿sí o no? Por eso dice que la palabra de Dios confronta y lo que verdaderamente te hace libre, ¿qué es? La verdad. Y si lo que se está soltando de acá, que muchas veces a mí me ha pasado eso, que lo que el pastor decía, yo decía, pero alguien le contó, alguien le habrá contado, porque lo que él está diciendo tiene que ver conmigo. Aún pareciera que lo que decía, aún pareciera que me lo decía a mí solamente, éramos casi como 50 y yo era el único que estaba recibiendo eso. Obviamente que no es el pastor, sino que es Dios hablando a través de la palabra. La palabra genera incomodidad en la persona, ¿sí o no? Genera malestar. La persona no está de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo con quién? Con el pastor, no, con la palabra de Dios. Y busca entonces, ¿qué cosa? Personas que se alineen a ese tipo de pensamiento. Entonces el enemigo obra a través de esa persona, poniendo en acción estos tres elementos que la finalidad es abortar esa palabra que ha sido soltada sobre la vida de nosotros. No solamente tiene que ver con el tema de las siembras y las ofrendas, sino tiene que ver con un montón de cosas. Escúchenme, cuando me acuerdo yo que el pastor soltó una palabra poderosa que fue la que marcó mi vida, en la donde él dijo esto, lo siguiente, él dijo que de este lugar iban a salir profesionales. Yo creía esa palabra. Yo le creía esa palabra. Pero de la misma manera como cuando esa palabra se activó, el enemigo también activó los elementos que iban en contra de esa palabra. Y cuando yo le compartí eso a mi entorno, a gente que supuestamente estaba sentada al lado mío, que supuestamente estaban crecidos igual que yo le dije, che, ¿qué te pareció lo que el pastor soltó? La verdad que yo me animé. Año 2000, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Y yo quiero ser profesor? No, pero vos estás loco. Estaba la carpa docente en esa época, la carpa blanca. Te vas a morir de hambre, me dijo. Tranquilo, vos no, volá abajo. ¿Entiende? Fíjese que no tiene que ver con el dinero y eso, sino que fue una palabra, una murmuración que fue en contra de ¿qué? De abortar esa palabra. Yo cerré mis oídos, dije, no voy a escuchar a esta persona. Voy a escuchar a la palabra de Dios. Si Dios dijo que hará, Él lo hará. Amén. Y yo le creía esa palabra. Y esa palabra pudo entonces dar sus frutos en mi vida. Cierta vez escuché a otra persona que dijo, el pastor suelta mucha palabra, pero lo que tenemos que lograr somos nosotros. Y sí. Escúcheme, de acá se va a soltar una palabra, como yo le hablaba a un joven, se te va a incentivar en fe a que vos puedas conquistar algo, pero quien tiene que conquistar eres tú, no yo. ¿Sí o no? Porque si no, usted quiere la chancha, los chanchitos y la máquina de hacer chorizo, hermano. ¿Sí o no? Yo les digo, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Amén, claro que sí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora tú tienes que creer y conquistar tu tierra. Significa que tenés que transpirar, hermano, como yo transpiré, y pelear por ese sueño. Si verdaderamente tú has creído esa palabra se va a cumplir. Yo fui solamente el portador de esa palabra, el instrumento. Pero quienes tienen que pelear por cada uno de sus conquistas y territorios son ustedes, no yo. Yo ya peleé por lo mío. No es que yo le dije, pastor, usted me dijo que vamos a ser profesionales. ¿Por qué no estudió por mí al final? No, porque quien está estudiando sos vos, no soy yo. ¿Sí o no? ¿Entienden? Pero todo ese tipo de situaciones que se dan frente a una murmuración soltada en una dirección para cuestionar lo que desde acá se está soltando, tiene esa dirección. Es promovido por el mismo enemigo, que la finalidad es abortar esa palabra. ¿Cuánta gente que aún viniendo a la iglesia, que cuando se suelta una palabra poderosa, prestó sus oídos a personas que han murmurado en contra de esa palabra? Y cayeron en un estado de falta de fe. ¿Sí o no? ¿Conoce gente así? Claro que sí. Por eso entonces que nosotros vemos que aún estando cristianos viniendo de la iglesia, no cumplen el propósito de Dios. No tiene que ver con Dios. Tiene que ver con que esa persona no se ha dado cuenta de que el enemigo ha accionado estos elementos para que aborten esa palabra en contra de tu vida. El enemigo no quiere, escúcheme, no quiere que esa palabra dé sus frutos. Y va a hacer todo lo posible para que esa palabra que se soltó no germine y eche raíces. Amén. Va a hacer todo lo posible para que eso no dé sus frutos.
Entonces no te garantiza el hecho de estar acá. Lo que te garantiza es que ustedes permitan que esa semilla llegue al lugar específico y dé su fruto. Amén. Sigamos entonces. La murmuración ataca a la palabra. Estoy hablando de una murmuración dirigida hacia la palabra que ha sido soltada. Escuchen, ¿qué es lo primero que hace esa murmuración? Pone en duda lo que se está diciendo. Amén. Pone en duda. Tratan de razonar, que es algo que es lo que este mundo promueve. Y se lo dice a alguien que ha estudiado. No le estoy hablando de lo que alguien me contó. Usted jamás podrá razonar con pensamientos humanos algo que proviene de Dios. Jamás el ser humano podrá razonar algo que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano es limitada y finita. La mente de Dios es amplia. Por eso que cuando yo le digo, mire, el pastor soltó esa palabra, ¿se acuerda que yo le dije? Él dijo, va a haber profesionales. Lo primero que vino a mi mente fue mi pensamiento humano, no tengo dinero. Es decir, lo que yo quise hacer ahí es tratar de razonar cómo eso que él dijo lo iba a cumplir yo con los recursos que tenía. Ahí está el error. El error se basa ahí. Porque ustedes ¿con qué? Con un razonamiento humano, tratando de ver todas las variables posibles de recursos naturales, vos querés tratar de entender cómo Dios va a hacer eso que dijo. Y eso es imposible. Amén. Por eso que mucha gente no cree. ¿Por qué no cree? Porque desde el pensamiento humano está tratando de ver cómo eso que dijo que se va a hacer, se va a hacer. Y no tiene que ver con tus recursos. Muchas veces me he encontrado con jóvenes que les he preguntado, ¿qué quieres ser de tu vida? Y no, la verdad que no vengo de un hogar adinerado. ¿Y qué tiene que ver eso? Le dije. Tu entorno jamás podrá de alguna manera condicionar lo que Dios podrá hacer con tu vida. No tiene que ver con tus recursos. Lea la Biblia. Los grandes hombres de Dios, ¿de dónde Dios los sacó? Muchos de esos no tenían recursos económicos. David era un pastor de ovejas y fue el rey de Israel. Gedeón, ¿qué hacía? A escondidas. De la familia más pobre, del más pobre, y el más pobre era él vino de ahí, Dios lo convirtió en quien liberó al pueblo de Israel. Escúcheme, Dios no necesita tus recursos. Si tú le crees, créele a la palabra y permití que tu corazón sea ese terreno fértil, Él dará sus frutos. Esa palabra dará sus frutos y te llevará a lo sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, escuchen, dijimos entonces, la duda. El tratar de razonar desde un pensamiento humano, carnal y diabólico, lo de Dios, el no dar crédito a la palabra de Dios, es el obrar de la murmuración. En el libro de Hebreos 4.2, acompáñenme, Hebreos 4.2, vamos a ver qué dice Hebreos 4.2. Acá está Hebreo, escuche. ¿Estamos acá? Porque a nosotros, los mismos que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Escuchen, hablan de dos grupos, nosotros, y diga conmigo, y ellos. ¿Qué se les anunció a esos dos grupos? Diga conmigo, las buenas noticias. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Habían dos grupos. A los dos grupos se le habló de la palabra de Dios. Pero a un grupo no le sirvió de nada el hecho que se le haya hablado de Dios, de la palabra de Dios. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Amén. Escuchen. Cuando se suelta una palabra, desde el altar, lo que va a hacer que esa palabra sea de alguna manera plantada es tu fe. Diga conmigo, es mi fe. Por eso dice, y habiendo dos grupos, a los dos grupos se les habló del mensaje, pero dice, pero a ellos no les sirvió de nada eso que se les habló. ¿Por qué? Porque ellos no se unieron en fe.
a los que creyeron en esa palabra. Cuando yo le hablé y le dije que cuando se soltó esa palabra, yo creí en esa palabra, lo que estoy haciendo es uniéndome en fe a esa palabra. Eso es lo que habilita que esto sea terreno fértil. Por eso que habiendo gente que viene a la iglesia y escucha la palabra, no todos son productos de esa palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que cree esa palabra en fe y hay gente que no cree. Amén. Hay gente que cree, dígame, hay gente que cree, es decir, hay gente que tiene fe y cree y hay gente que no cree. Y esa gente no es la gente del mundo, esa es la gente que viene a la iglesia. Es la gente que aún estando en la iglesia y recibiendo palabra, la palabra no hace efecto. Y vos decís, ¿pero qué? Hay gente que vos decís, che, ya no sé por dónde entrarle. Le he hablado, le hablé yo, le habló el otro, le habló, hizo consejería hasta con el león, ya el león está en el cielo, ¿verdad? Pero hizo consejería con medio mundo y no sé. Porque no hay fe. Esa persona no cree a lo que se le está soltando. Por ende, no va a dar resultado. Te van a hablar, mire, va a venir el Papa Francisco y te va a hablar y no vas a pasar nada. Por eso dijo uno, me voy a la otra iglesia. Mira, andate si querés a la iglesia de Luján, pero si no hay fe en vos para creer en lo que se está diciendo, no va a haber resultados. No tiene que ver el lugar, tiene que ver en creer a eso que se te está impartiendo. Es la fe la que va a dar entonces el resultado, el condimento necesario a que esa palabra se dé. Por eso que cuando uno cree, dice, y la palabra que sale de Dios jamás vuelve vacía. ¿Por qué? Porque cuando encuentra a alguien que creyó, dice que empieza a cumplir todo lo que esa palabra fue soltada, el propósito con que esa palabra fue soltada. ¿Cuándo comienza a cumplir ese propósito? Cuando encuentra a alguien que crea esa palabra. Después la palabra es. ¿Se acuerda que yo hablé que la palabra de Dios es? Nunca deja de ser. Es algo que uno no puede entender. Significa que queda como flotando en el aire esa palabra. No es que porque Dios soltó esa palabra él se equivocó. No, esa palabra quedará. Escuchen, yo hablé acerca de esto. ¿Se acuerda que hablé un domingo acerca de En busca de la felicidad? Y yo le dije, una palabra fue soltada sobre mi vida cuando tenía 10 años. Pero esa palabra se hizo efectiva cuando cumplí 21. Ahora, la misma palabra es eterna porque la palabra de Dios no cambia. Es. Lo único que cuando yo tenía 10 años y tenía 15, 16, no creía en esa palabra. Cuando tuve 21 entendí, creí en esa palabra. Y después me amargué, dije, ¿por qué no creía antes en esa palabra, verdad? ¿Entiende? Entonces usted puede venir acá, yo le puedo hablar, el hermano le puede hablar, pero mientras usted no crea en fe en eso que se está diciendo, nada va a acontecer. Nada va a acontecer. Ustedes tienen que entender de que de la misma manera cuando se suelta una palabra sobre tu vida, el enemigo quiere abortar esa palabra. La murmuración a través de las aves, las piedras y los espinos tratarán de ahogar esa palabra para que esa palabra no se cumpla. El problema está que hay gente que presta oídos a esas murmuraciones, que se cuestiona todo lo que proviene de Dios. Es decir, el pastor está hablando en fe y hay gente que no cree de lo que el pastor está diciendo. No por mí, sino por la vida de nuestro apóstol. O dígalo por mí, como usted quiera. ¿Qué es lo que cuestiona? Cuestiona todo lo que sale de ahí. ¿Y qué es lo que hace esa persona? No es que se calla, lo habla con otro y dice, che, ¿a vos te parece? Porque yo creo que, no sé, ¿qué decís vos? Diga, está haciendo instrumentos en las manos del enemigo. Y la finalidad es generar murmuración, poner duda, tratar de analizar con sus pensamientos lo que se está soltando. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, siempre y cuando el enemigo logre cumplir su propósito, esa palabra no dará fruto. Por eso dice que aun cuando cayó entre espinos, entre piedras, y cuando se comió las aves, el resultado de eso es que no hubo crecimiento. Esa palabra no pudo desarrollarse, esa semilla no pudo desarrollarse en plenitud. Solamente cuando encontró el terreno apto, fértil, pudo dar una cosecha sobrenatural, una siembra sobrenatural. ¿Entienden? Entonces, que de alguna manera lo que usted viene a buscar, usted lo tiene que defender. Porque eso que usted está buscando es para usted, no es para mí. Eso que yo estoy buscando tiene que ver para conmigo. Entonces yo tengo que defender eso que Dios está depositando en mi vida. No cerrar mis oídos para si hay gente que quiera cuestionar lo que yo estoy creyendo.
Porque yo estoy creyendo en esa palabra. Mire, si yo hubiese escuchado, escúcheme, entienda lo que yo le quiero decir. Si yo hubiese escuchado a esta persona, a quien yo consideraba mi mejor amiga, si yo hubiese escuchado ese consejo, hoy yo no estaría en donde estoy. Ni sería el profesional que soy. Si yo le hubiese prestado atención y le hubiese dicho, che, tenés razón, la carpa blanca, los maestros haciendo paro, si yo hubiese escuchado a ese consejo, yo no sería profesor. Hubiese sido otra cosa. O sea, no es que estamos jugando ahí, bueno, no. Vos lo que estás hipotecando es tu futuro. Cuando vos permitís que un pensamiento de murmuración en contra de la palabra, de lo que se está soltando, vos estás atentando contra lo que Dios quiere hacer con tu vida, no contra lo mío, sino contra lo tuyo. Lo que marcará la diferencia es cómo vos te pares frente a esa situación. Yo no voy a permitir que el enemigo robe la bendición que tiene que ver conmigo. Por eso yo dije, no cierro mis oídos a estas palabras. ¿Entiendes? Yo dije, no voy a escuchar a esto. Y yo dije, es verdad, hay maestros que están haciendo paro. Sí, es verdad, en el 2000 había la carpa blanca. Pero yo seré el profesor que tenga trabajo, dije. Anulé esa palabra. Está bien, es verdad que no hay trabajo, pero yo voy a tener trabajo. Yo lo dije y lo declaré y creí esa palabra. Y yo pude ver cómo Dios me acompañó en todo ese proceso. En cómo Él me acompañó, por haberle creído ¿a qué? A la palabra. A veces le creemos más al que está sentado al lado mío que a lo que Dios quiere hacer conmigo. Qué loco es eso, ¿no? A veces el cristiano le cree más, escuche, a veces el cristiano le cree más al que está sentado a tu diestra y al otro lado que a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es triste. Porque cuando se suelta una palabra, ustedes hacen lo que yo hice. Che, ¿qué te parece? Porque yo le pregunté, ¿a vos qué te parece? El error. Yo no tenía que haberle preguntado, si vos creés, creé, hermano, y callate la boca. ¿Sí o no? ¿Qué tenés que estar preguntando? La mucha pregunta habla de desconfianza. Si vos le estás creyendo a eso, créele. Cree ciegamente y Dios va a hacer. No estés buscando consejos en otros. Ya le creíste en esa palabra. Defendé esa palabra porque esa es una semilla. Dará su fruto conforme a lo que tú estés dispuesto a proteger. Amén. Vamos terminando. Ok, y entonces es tan fácil caer en esto, pues con solo una pregunta puede dar lugar a comentarios que puedan demeritar la palabra que ha sido soltada. Por ejemplo, ¿qué tal te pareció la palabra? Esto aparenta no tener nada de malo en sí mismo, pero habría que discernir la intención con la que la persona que lo pregunta lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta qué tal la palabra? ¿Cuál es la intención de ese tipo de comentarios? Significa que la persona que está escuchando eso tendrá que discernir que si la persona que me está preguntando, ¿cuál es el tipo de intención que tiene? ¿Amén? Porque, ¿por qué me pregunta qué tal la palabra? Porque mayormente cuando la palabra es poderosa, yo lo que hago con los chicos, che, qué tremenda palabra, ¿verdad? ¿Sí o no? Tremenda, poderosa la palabra. Pero ¿por qué la pregunta, qué te pareció la palabra? Habla de otra postura, de otro tipo de postura. Y digo, no puedo ser tan salame, ¿verdad? Decir, y no sé, ¿qué decís vos? Ya está, listo, abriste tus oídos, lo que no tenías que hacer. La persona suelta lo que tiene que soltar. Y lo que suelta a veces no tiene que ver para direccionar mi vida al crecimiento, sino para sembrar duda, sembrar falta de confianza para con Dios y su palabra. A veces el enemigo obra de esa manera y uno tiene que ser muy astuto en ese sentido. Amén. Y ustedes verán, y yo lo digo a los chicos a veces, digo, che, qué tremenda palabra, ¿no? Qué palabra poderosa. Impresionante. Siempre digo eso. A veces suele pasar de que hay reuniones en donde se suelta una palabra, pero que pareciera que te habla a vos solamente. Vos decís, che, parece que vine y es una radiografía. Vez pasada hablé del tiempo Cronos y el tiempo Kairos, ¿no? Que compartí esa palabra y los chicos se acercaron y me dijeron, Guido, la verdad que poderosa esa palabra, fue lo que yo estaba buscando. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, gracias Señor, porque somos instrumentos. Pero la pregunta, cuando alguien se acerca con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Esto aparenta no tener nada de malo en sí mismo, pero habría que discernir la intención con la que se hace. Puede ser el caso de que quien pregunta nada más quiere sembrar duda, a fin de satisfacer su deseo malsano de insertar comentarios negativos y perversos. Porque la mayoría de las veces
la persona que hace eso es porque se ha sentido atacado o, mejor dicho, confrontado por la palabra. Y que a veces cuando uno que es confrontado con la palabra no está de acuerdo, entonces trata de alguna manera de influenciar ese desacuerdo a otra persona. Escuche, durante mucho tiempo yo batallé contra la parte de la parte financiera. Yo estoy en la iglesia antes de que muchos de ustedes, aún inclusive antes de Héctor, que es el más viejo de todos. Yo soy viejo, él es más viejo. Viejo de barba. Pero aún estando en la iglesia, a mí me costó mucho entender la parte de las ofrendas. Yo estaba sentado y cuestionaba cuando se hablaba del dar a Dios. Automáticamente cuando se hablaba de eso yo me cerraba. Batallé durante mucho tiempo contra eso. Y cuestionaba eso. Y yo compartía eso con la gente que se relacionaba conmigo, ¿no? Y nosotros decíamos, eso no es de Dios, acá es medio raro. Hasta que cuando yo termino el secundario, que comienzo a querer construir mi futuro y me doy cuenta de que no conseguía trabajo y que las cosas no se daban como se tendría que dar. Entonces dije una vez, si lo que el pastor habla acerca de la bendición que proviene de Dios, acerca de la siembra, ¿no? Acerca del dar a Dios, si lo que él está diciendo es verdad, se tiene que cumplir en mi vida. Entonces dije, Señor, yo quiero que tú me hables, porque yo durante mucho tiempo cuestioné eso. Y yo fui sincero con Dios. Y le dije, Señor, no tengo una moneda. Vos me das vuelta y sacás polvillo del bolsillo. No tengo plata. Y yo quiero cumplir mis sueños. Y mis sueños, yo le quiero decir a los chicos, si por ahí no lo saben, los sueños que uno quiere cumplir se representan dinero, ¿verdad? Si vos querés hacer una carrera, tenés que pagar. ¿Significa que si no tenés dinero, entonces no puedes hacer tu carrera? No. Porque si para los que servimos a Dios y creemos en Dios, para Él nada es imposible. Entonces lo que hice fue consolidar mis convicciones. Dije, Señor, yo estoy yendo a la iglesia, pero no acepto todas las enseñanzas que se dan en la iglesia. Hay enseñanzas que yo las rechazo. Y yo quiero que esto, lo de la parte financiera, del dar, yo quiero saber si esto es verdad. Y lo que el pastor habló fue acerca del sembrar, es decir, creerle a Dios, hacer una siembra, un pacto con Dios sin tener dinero. Porque una cosa es que usted haga algo con dinero. Pero yo dije, Señor, yo no tengo dinero, no tengo trabajo, y vos conocés mi situación, pero tengo fe, yo quiero creer. Solamente de vos depende de que yo pueda alcanzar este sueño. Mis padres me dijeron que no podían pagar mis estudios, la economía del país no estaba bien, y yo hice un pacto con él. Fue entre él y yo, un pacto de hombres. Yo dije, Señor, yo hago este pacto por una X cantidad de dinero que no tenía y no, por más que la mire, no podía tener ese dinero porque era mucho dinero para esa época. Entonces dije, tú vas a obrar y vas a proveer esa semilla. Yo tengo fe. Tengo fe de sobreabunda, pero no tengo dinero. Tengo mucha fe, pero tengo poco dinero, cero de dinero. ¿Entiende? Le creí a esa palabra y Dios proveyó el dinero de una manera sobrenatural que yo ya se lo expliqué. Me llamaron para cobrar un dinero que le dejaron a mi tío me reconoció como su hijo. El apellido Hinojosa mío no es mío, sino es de mi tío, no es ni siquiera de mi papá. Yo pensé que era una mentira, que me iban a secuestrar. Bueno, toda la historia que esa, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de la noche a la mañana, eso pasó casi 2 meses, desde que yo hice ese pacto yo recibí 3.500 pesos. En el año 2000, donde el banco no le pagaba a nadie, sino que el banco te retenía dinero. Entonces, ¿por qué esa palabra se pudo manifestar en mi vida? Porque yo le creía a la palabra. Yo dejé de cuestionar la palabra y dejé de escuchar a aquellas personas detractoras de la palabra que trataban de poner en mi vida duda, cuestionamientos. Entonces yo entendí que no tenía que cuestionar, tenía que creer. Cuando yo vi eso materializado, mis hermanos, es como que, ¿cómo te puedo explicar? Si había dudas, con eso se terminaron todo tipo de dudas, porque yo sabía que al Dios que yo servía era poderoso para hacer de lo imposible lo posible. Con ese dinero yo terminé mi carrera. Por eso que cada vez que alguien me dice que Dios no existe, yo tengo ganas de meterle un cocacho en la cabeza. No existe porque vos no creés y porque vos no querés que exista. Dios puede obrar, pero necesita de nosotros algo que se llama fe, creer. Diga conmigo, creer. Entonces, cuando una palabra se suelta, dice que la palabra del sembrador dio frutos cuando encontró el terreno fértil, encontró el corazón que creyó en esa palabra. La fe es la que activa que esa siembra sea sobrenatural. Porque dice que hubo una siembra, fíjese, al 30, al 60 o al 70 y al 100 por 1. O sea que dio más de lo que a veces uno da. ¿Entiende? Usted recibirá más de lo que vos creíste.
Porque yo recibí más de lo que yo creí. Yo solamente creí solamente en la carrera, pero después de eso vino el auto, vino un montón de cosas que en mi vida nunca yo jamás pensé. Pero Dios no es hombre, ahí es donde se cumple el libro de Números, no es hombre para fallar. Si Él prometió, Él va a cumplir. El problema está en quién, en el ser humano, que siempre está cuestionando lo que proviene de Dios. El problema no está en Dios porque Dios te quiere bendecir, el problema está en cada uno de nosotros que constantemente no quiere recibir eso de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien venga y se acerque y la intención que tú disiernas en la vida de esa persona, usted se está dando cuenta que esa persona quiere abortar esa palabra, pues hermano, repréndale en el nombre de Jesús, o si no, apártese. Yo se lo recomiendo. Yo después de ese momento entendí que hay gente que potencia tus sueños y hay gente que quiere robar tus sueños. Amén. ¿Aún en la iglesia? Sí, aún en la iglesia. Hay gente que en la iglesia, viniendo a la misma iglesia que usted, va a potenciarte en los sueños y hay gente que solamente querrá tener tu túnica, como le pasó a José. José habló de sus sueños en un momento incorrecto con gente incorrecta, con gente que no entendió los sueños que él tenía. Entonces a veces tú quieres hablar de los sueños que Dios te está dando con gente que no entiende y no va a entender y entonces se te va a reír y va a querer robarte tu túnica, va a querer implantar pensamientos de duda y vos vas a terminar siendo un mediocre. Despégate de esa gente. Entiende que hay sueños que Dios ha depositado en tu corazón que quizás no se la puedas contar, aún inclusive a la gente más allegada tuya. Yo el otro día hablaba con los chicos y decía, yo a veces doy gracias a Dios porque me rodeo de gente a quien yo les puedo contar mis sueños. Porque yo sé que ellos retribuirán en fe a esos sueños. ¿Entiendes? Me son de bendición, por eso los busco. Me son de bendición. Cuando yo ya reconozco a alguien que yo sé que no va a ser de bendición, ni siquiera le cuento mis sueños. Hablo de las cosas normales, pero no le cuento lo que Dios ha depositado en mi vida. Porque jamás va a entender lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Amén. Por eso hay gente que se te ríe, hay gente que te dice, vos decís, che, vos creés, pero no entiende, diga conmigo, duro a lo de Dios. Bueno, un aspecto esencial en cuanto a esta situación es la motivación en el corazón de las personas que acuden a la iglesia. Es decir, ¿con qué espíritu usted viene a oír la prédica? Eso tiene mucho que ver. Es decir, ¿con qué espíritu usted viene a recibir una palabra de Dios? ¿No? ¿Usted realmente está queriendo ser direccionado por Dios o solamente venís para cumplir? Eso también explica el por qué a veces la semilla no da. Es decir, ¿con qué espíritu usted viene acá? ¿Realmente has venido con un corazón dispuesto a recibir dirección de parte de Dios? ¿O solamente has venido para que vean que vengo? No, porque a veces uno pasa eso, no, voy porque quiero que el pastor me vea, no hace cosas que... No, los diáconos tenemos que venir, no hace que... No, porque a veces pasa eso, es decir, ¿por qué venís? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el espíritu con el que viniste? ¿Viniste realmente a recibir de parte de Dios? ¿O hacés como cuando era más joven? No, voy a la iglesia porque tengo amigos, son todos repiola, y ahí me río un poco. Pero no iba a buscar de Dios, iba a buscar de mis amigos. ¿Entiende? ¿Con qué espíritu venías? Para buscar de amigos, no de Dios. ¿Con qué espíritu venías a la iglesia? No, qué sé yo, para pasarla un buen momento, la verdad que me distiendo un poco. Me relajo, salgo de mi rutina de la casa. Es decir, ¿con qué espíritu viene usted? ¿Viene con un espíritu deseoso de aprender algo nuevo de parte de Dios? ¿Viene con un espíritu diciendo, hoy me voy a llevar una bendición? ¿Hoy Dios va a hablar a mi vida? ¿O haya sido que la rutina te lleva a solamente venir? Debe ser una especie de hongo. Está flotando así, ¿no? Digo, bueno, voy a la iglesia. Aplaudo, grito, golpea la cabeza, se golpea la cabeza, ¿no? Es una especie de autómata, es una persona que hace y lo que hace lo hace por rutina. Entonces, ¿con qué espíritu venimos a buscar? ¿Realmente venís a buscar una palabra que direccione tu vida? ¿Realmente has venido con un corazón deseoso de que Dios te hable? Por eso habla de la tierra fértil. Eso habla de la tierra fértil. Habla de un corazón dispuesto, un corazón preparado. Fíjese, la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra del ser humano sí, pero si la palabra de Dios salió, va a cumplir lo que tiene que cumplir. Cuando uno viene, tiene que venir con un espíritu deseoso de recibir esa palabra.
Amén. Usted tiene que venir con un corazón abierto. Usted tiene que venir con un corazón direccionado hacia lo de Dios. Yo siempre digo, hay algo nuevo. Yo sé que Dios algo nuevo me va a hablar. Y esta semana que pasó, Dios me ha hablado bastante. Ha tratado con mi carácter por situaciones que me han tocado vivir. ¿Entiende? Y yo sé que Él siempre busca las maneras de aún a nosotros que estamos enseñando, ser enseñados también. Entonces, ¿con qué corazón venís a buscar? ¿O venís solamente porque hay algo que te interesa de la iglesia solamente? ¿No? Mayormente pasa eso con los jóvenes, ¿no? No, pues está la chica que me gusta, ¿no? Entonces yo voy. Por ahí, si cuando termina le saludo ahí. Recuerdo yo una anécdota. Me gustaba una chica cuando tenía 11 años. El problema es que la chica era católica. Entonces iba a las misas católicas para poder... Pero solamente iba para que cuando el cura decía, bueno, pueden darse el saludo, yo le daba el saludo. Entonces yo me sentaba 2 sillas bajo a lo que estaba ella. Entonces cuando se terminaba yo saludaba y me iba contento, solamente por eso, era 11 años. Antes era diferente ahora, ¿verdad? E iba con esa intención, fíjese. O sea, era una mala intención. O sea, no era una intención, ¿no? Obviamente que no iba a la iglesia católica a recibir más que solamente un beso de esta chica, solamente. Pero a veces nos acostumbramos a eso. A veces nos acostumbramos a venir a la iglesia a recibir qué cosa. Y el saludo del hermano, qué sé yo, un abrazo, una palabra de aliento y solamente eso. No debería de ser así. Usted debería de venir a buscar lo de Dios para su vida. Porque hay algo nuevo para tu vida todos los días. Cada reunión hay algo específico. En donde aún usted dice, pero vos decís, sí, yo digo que hay algo nuevo para mí. Amén. Y termino con esto que está en 1 Samuel 3:10. Mire, así hay que venir. 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Rápido, rápido, rápido. Escuchen. Y entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla que tu siervo escucha. Amén. En otras palabras, es como decirles, Señor, estoy abierto en mi corazón, lo que tengas que decir, dilo. Y lo que tengas que tratar, trátalo. Señor, yo soy tu siervo. Entonces, cuando uno viene a la iglesia y viene a recibir una palabra de parte de Dios, usted tiene que venir con ese corazón. Señor, habla lo que tengas que hablar. Y si la palabra confronta, gloria a Dios, porque lo que va a hacer en cuanto a confrontarte es a corregir tu conducta, ¿no? Si hay cosas malas que tengo que cambiar y la palabra de Dios habló a mi corazón, gloria a Dios, cambiaré. Pero tiene que haber mi corazón tiene que estar con esa dirección y esa preparación. Es decir, que lo que Dios tenga que decir, lo diga. Mi corazón está abierto a recibir. Si me gusta y no me gusta, no me interesa, yo voy a recibir eso de Dios. Amén. Porque es lindo recibir bendición, ¿sí o no? Pero a la gente no le gusta la exhortación. O sea, está todo bueno cuando vos soltás palabras de bendiciones y dele para adelante, Dios tiene sueños, oh, sí, sí. Pero cuando usted le dice, mire mi hermano, usted tiene que corregir esto porque la palabra de Dios te lleva a eso, que con lo que yo le dije, mire, si ustedes están viniendo acá, tienen que caminar una vida de integridad, que lo que ustedes hablan, ustedes lo vivan, porque si no, vos no reflejás, pará un poco, sos re conservador, aguanta un toque. Entonces, ¿qué? ¿Recibo solamente lo que me gusta y cuando Dios quiere corregirme no lo recibo? Ese no es el corazón. No es el corazón que deberíamos de tener. Dice que Samuel dijo, Señor, heme aquí, estoy acá. ¿Qué tenés que decirme? Sos un desastre. Bueno, decime entonces en qué tengo que cambiar. Tenés que hacer esto y... Suena duro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Suena duro, sí o no? Suena duro, ¿no? Pero ¿sabe lo que más me gusta a mí? A mí lo que más me gustó de todo este proceso en el cual yo he sido formado fue en la confrontación. Me gusta cuando la palabra de Dios te pega en la cara, te dice las cosas como son. A mí me encanta eso. Porque yo sé en qué tengo que cambiar. Fíjese que cada vez que he sido disciplinado, yo cuando me disciplinaron, yo dije, fallé en esto. Me levanté y mejoré eso en el que había fallado. ¿Entiende? Es decir, que la palabra tiene una dirección y aún esa dirección
si tiene que ver con confrontar y que vos tenés que cambiar, cosas que tenés que cambiar, las tenés que cambiar. Porque es para tu bien. Y si tú estás diciendo como Samuel, heme aquí, Señor, el heme aquí, Señor, significa lo bueno de Dios y aún aquellas cosas que yo tengo que cambiar, que no digo que sea lo malo, pero son cosas que a veces al ser humano no le gustan. ¿O no? Porque lo que no le gusta al ser humano es cuando usted le empieza a exigir exigencia de cambio. Eso tiene que ser. Se tiene que producir de esta manera. Pero al ser humano, por naturaleza, nos gustan solamente las palabras cómodas, las palabras que incomodan no me gustan. Cuando el pastor a través de la palabra hablaba de cambios, de vidas de consagración, que teníamos que realmente vivir lo que la palabra de Dios dice, y a veces no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta eso. A la carne le gusta vivir la vida desordenada, hacer todas las cosas de la manera desordenada. Pero el problema está en que si uno lleva una vida desordenada, uno no puede pretender la bendición de Dios, porque Dios no bendice personas desordenadas y desobedientes. Entonces ahí está el problema, cuando vos no empezás a ver, cuando yo empiezo a ver que vengo a la iglesia, pero que el resultado de lo que yo vengo no se manifiesta en los hechos, yo me empiezo a cuestionar. El problema está que a veces somos tan ignorantes que no decimos, che, no, la verdad es que la culpa es mía. Porque acá no tiene nada que ver Dios. Dios dijo lo que tengo que hacer, pero yo no lo quiero hacer. Entonces después empiezo a buscar quiénes son los culpables de esto. No, las reuniones de jóvenes ya no son como era antes. No, las reuniones ya no se sienten. No. No cambies el objetivo. No tenés que hacer lo que tenés que hacer, pero no querés. Amén. Y si usted quiere que esa semilla dé sus frutos, pues entonces tiene que tu corazón representar ese terreno fértil. Que tú aceptes la corrección de parte de Dios. Hay cosas que hay que cambiar, Señor, entonces acá estoy, heme aquí. Muchas veces decimos, yo soy el barro, vos sos el alfarero, pero cuando Dios quiere realmente darte forma, minga que a veces uno no se deja formar por Dios. ¿Sí o no? Y se rehúsa esa formación. Entonces, este es un proceso, hoy entendimos que se suelta palabra. La palabra que se suelta jamás vuelve vacía, siempre y cuando del otro lado haya un receptor que con fe se abrace a esa palabra. ¿Amén? ¿Entendió eso? Sí. Ok, se suelta una palabra, pero hay gente que no vive conforme a la palabra. Por eso hay gente que está en cualquier lado menos donde la palabra de Dios te tendría que haber llevado. ¿Por qué pasa eso? Porque hay enemigos que cuando se suelta una palabra se activan en el mundo espiritual, que son, dijimos, espinos, diga conmigo espinos, las aves y las piedras. La única finalidad de estos tres elementos es abortar esa semilla, es decir, que el objetivo de estos tres elementos es que esa semilla no dé sus frutos. ¿Cómo obra estos tres elementos? A través de la murmuración. El tipo de murmuración se diferencia de la murmuración de un hermano contra otro hermano. La murmuración que obra a través de los tres elementos está direccionada a lo que el pastor está diciendo. Significa que es una murmuración direccionada a lo que el pastor está soltando desde el altar. ¿Qué es lo que genera esa murmuración? Dijimos, duda. Porque cuestiona todo lo que se está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Tratar de razonar de forma humana lo que proviene de Dios. Entonces el pastor dijo, vamos a hacer tal cosa, y el que está al lado le dice al otro, che, y vos decís, pero fíjate que, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya automáticamente está insertando ¿qué cosas? Dudas. Está poniendo dudas en el corazón de la otra persona. ¿Sí o no? ¿Ok? Y también dijimos entonces que cuando uno viene a buscar de Dios, lo que nos va a diferenciar es con qué espíritu yo vengo a buscar de Dios. Porque si yo vengo con un espíritu realmente sincero de que yo querer cambiar, pues entonces esa palabra va a hacer lo que tenga que hacer. Pero si yo solamente vengo con un espíritu de cumplir solamente y no quiero cambiar, pues entonces esa palabra jamás se activará en mi vida. Mire, no hace falta ni siquiera que venga el ave, ni la piedra, ni nada. No hace falta que ni el enemigo dé el primer paso, porque eso tiene que ver con vos. Lo que activará esa palabra es tu fe. Escuchen, cuando yo vengo con un espíritu abierto, es porque yo le estoy diciendo, Señor, aceptaré tanto los elogios como la corrección. Y por eso hablamos de Samuel, cuando él dijo, heme aquí. ¿Sí? ¿Qué dijo él? Heme aquí. Habla de un corazón abierto, un corazón sincero, un corazón que está dispuesto a recibir lo que Dios tenga que decir. Si Dios tiene que corregir, entonces escucharé esa palabra de corrección, la cumpliré y seguiré. Amén.
Pero no voy a ser engañoso para con Dios, porque si yo estoy sabiendo que Dios me está de alguna manera direccionando hacia un cambio de actitud, yo no puedo hacerme el pirata de decir, no, esto no es para mí, esto no proviene de Dios. Amén. ¿Entienden? Entonces, eso tiene que ver con ustedes, con lo que ustedes hoy han recibido. Es decir, ahora entiendo por qué a veces me cuesta tanto. Ahora yo entiendo por qué me cuesta tanto avanzar. No puede ser que estoy 10 días bien, 30 días bien y después entro en un pozo que otra vez vuelvo para atrás. ¿Por qué? ¿En dónde estoy fallando? ¿En dónde estoy fallando? Hay elementos que están actuando en contra tuya y no te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta. Permitiste que la duda entre en tu corazón, permitiste que situaciones ajenas a la palabra de Dios tomen tu corazón, tus pensamientos. Permitiste que la rebeldía tome tu corazón porque cuando una persona no quiere ser corregida, manifiesta una actitud de rebeldía. Y no te estoy hablando de mi persona, te estoy hablando cuando uno no quiere ser corregido por Dios. Amén. Y yo se lo hablo porque yo pasé por un proceso en el cual Dios tuvo que transformar mi vida. Pero Dios usó una persona para poder ese proceso dar luz, que es la misma persona que te procesó a vos, ¿verdad? Es la vida de nuestro apóstol. Muchas veces Él me corrigió y yo me rebelé a esa corrección, no acepté esa corrección. Y discutíamos por eso. Yo le decía, no, pues bueno, está bien, pero no la hacía. Y yo muchas veces le expliqué a ustedes que en este proceso de transformación, Dios me enseñó a través de la vida de Él. ¿Se acuerda cuando le hablé que Él me envió a llevar a ese pastor y que yo rebelde dije, oh, me tiene podrido siempre a mí y Dios me tapó la boca bendiciéndome a través de la vida de ese pastor? Que me sembró una zapatilla que yo necesitaba. Entonces dije, lo que Él me estaba impartiendo es verdad, que cuando uno sirve de corazón, Dios paga, Dios no es deudor de nadie. Pero es un proceso de aprendizaje. Yo fui y le pedí perdón, dije, pastor, la verdad me mandé esta macana. Y él me dijo, Guido, todo lo que yo te voy a impartir es para tu bien, es para formarte, tiene que ver para que vos puedas recibir lo de Dios en tu vida. Si yo te estoy enviando, vos escuchá y hacelo, Dios te va a bendecir a través de eso. Y a través de eso yo le dije, gracias pastor, nunca más lo voy a hacer, vamos firme adelante lo que usted me diga. Pero es una lucha interna, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te pasó? A mí también. Pero la palabra de Dios te corrige siempre y cuando usted tenga un corazón dispuesto a ser corregido por esa palabra. Decir, sí, Señor, corrígeme. Qué cabezón, no me di cuenta. Cuando esa persona me dio esa siembra, yo te digo, me sentí indigno de recibirla. Porque imagínate vos que yo cuestioné todo ese proceso y cuando la persona, yo no tendría que haberla recibido. Y dije, ¿cómo es Dios que a pesar de nuestra actitud de infidelidad, de siendo infieles, siendo cuestionadoras lo de Dios, aún Dios nos bendice a pesar de esas actitudes que nosotros tenemos? ¿Usted va entendiendo eso? Aún cuando nosotros cuestionamos la grandeza de Dios por lo que Él hace y hará, y aún a pesar de ese tipo de actitudes, muchos de nosotros, siendo inmerecedores de esas bendiciones, hemos sido bendecidos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el libro de Números dice que Él no es hombre para volverse atrás. Si Él prometió, Él lo hará. Y en su enorme misericordia muchas veces me ha bendecido, aún yo siendo inmerecedor de tantas bendiciones. Entonces, mis hermanos, esto es una palabra para que usted la tome en su corazón. Entienda que no te hace cristiano el venir a una iglesia, como dicen, hay muchos que usan esa frase, ¿no? No es auto el que nace en un garaje, una cosa así. No te hace cristiano venir a la iglesia y sentarte en una silla, porque eso no es cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú reflejes en tu diario vivir la vida de Cristo. Que tú reflejes en qué? En tu diario vivir la vida de Cristo. Eso hace que tú eres cristiano. No tiene que ver con un título y un rótulo. No tiene que ver porque vayas a la iglesia de quien sea. Por eso la Biblia en Mateo habla acerca de eso. Dice, ustedes tienen que ser luz y tienen que ser sal. Ustedes tienen que alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Ok? El libro de Timoteo dice que nadie tenga nada de qué acusarte cuando habla de la formación de líderes. Ustedes tienen que reflejar la luz de Cristo en sus vidas, ustedes, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros entonces tendremos que poner en balanza si realmente si estamos reflejando la luz de Cristo o solamente estamos haciendo esto de oído. ¿Entienden? Entonces ahí es donde ustedes, es para que ustedes puedan decir, bueno, si ahora ya entendí, ahora entiendo por qué hay palabras que no se están dando en mi vida. Primero, porque no estoy creyendo. Segundo, porque no me estoy dejando direccionar por Dios.
Dios te va a llevar a ese proceso. Por ese proceso hemos pasado todos. Yo he pasado por procesos muy duros a nivel personal. Y Dios me procesó. Y todavía estoy siendo procesado y seguiré siendo procesado. Amén. Pero dejemos, gente, dejemos de estar. Yo a veces veo gente que va a las iglesias y viven como un letargo espiritual, ¿verdad? Gente que vive en el error y no se dan cuenta que están viviendo en el error. Es decir, no son capaces de abrir sus ojos y decir, acá algo no está andando bien. Entonces, escapemos a eso. Si vamos a servir a Dios, hagámoslo con excelencia. Entendamos que nuestro corazón tiene que estar como ese terreno fértil, preparado para que cuando esa semilla ingrese a mi corazón, escuche, lo que te va a cambiar no va a ser el consejo del pastor Guido. Lo que te va a cambiar va a ser la palabra de Dios. Lo que va a hacer lograr tus sueños no es una palabra mía, ni una imagen acá rodeada de águilas, ¡oh, poderosa! No. Va a ser la fe que tú tengas a esa palabra. Escuchen, cuando se soltó esa palabra sobre mi vida, fue mi palabra, fue mi bendición. Y dice la palabra de Dios que Jacob peleó por esa bendición. Dejó todo en esa noche luchando con ese ángel. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Las bendiciones tienen un costo, hermano. El costo que usted sea capaz de dar. ¿Ok? Yo sabía que esa bendición era para mí. Luché como nunca antes había luchado por esa bendición. Como nunca antes había luchado. Yo sabía que eso se iba a dar, que esa palabra se iba a cumplir. Entonces entendí que era el momento oportuno. Amén. Si vienen a la iglesia y están buscando una dirección de parte de Dios, crean, fíjese lo que dice la palabra, y habían dos grupos, ellos y nosotros. A ambos se le habló que las buenas noticias, a ambos se le habló que todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes se le hablaba ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero dice, pero ellos, el mensaje no les fue de bendición. ¿Por qué? Porque ellos no se unieron en fe al mensaje. ¿Qué significa? Que cuando ellos escuchaban lo que se soltaba, no creían en lo que se estaba diciendo. ¿Entiende que no tiene que ver con no tiene que ver ni con el consejo, no tiene que ver ni con que yo te diga, dale para adelante. No, tiene que ver con tu fe, con lo que tú estés dispuesto a creer en la palabra que se está soltando. En realidad, lo que de alguna manera hemos logrado cosas en Dios es porque le hemos creído a esa palabra. Le creímos. Héctor le creyó, yo le creí, Michel le creyó, cada uno de ustedes habrán creído en algún momento, en alguna palabra específica. Y vimos cómo Dios obró. Entonces digo, si hemos creído, sigamos creyendo. ¿O no? Porque el que se aparta es una persona que creyó en algún momento. ¿Sí o no? Pero ahora ¿qué? Dejó de creer. En algún momento creyó y él vio todo lo que Dios hizo en su vida. Poderosas cosas, su vida transformada, todo lo que él vio. Pero en algún momento él dejó de creer. Cuando él creía, la fe en esa palabra permitió una cosecha sobreabundante. Cuando la persona deja de creer y empieza a cuestionar lo que proviene de Dios, pues empieza a dejar de dar, ¿qué cosa? Cosecha. Ya no hay nada. Su vida se retrae, lejos de Dios, creyendo que así uno puede lograr cosas en esta vida. Amén. Esta es una palabra que yo la había pensado para ustedes, espero que haya sido de bendición. Esto es para que no nos conformemos solamente con venir, no. Decirle no al que está a tu lado. Hay algo más que eso. Hay algo más que eso. A los jóvenes, los jóvenes. Si realmente ustedes dicen, como Samuel, heme aquí, Señor, ese heme aquí tiene que ser una actitud sin condicionamientos a Dios. Amén. Porque si yo estoy diciendo, heme aquí, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida, pero yo condiciono de alguna manera el obrar de Dios en mi vida, yo estoy siendo tramposo para con Dios. Dios nunca hará
lo que tenga que hacer. Lo triste es que mientras yo, de alguna manera, sea de tropiezo al obrar de Dios, lo que Dios tenga que hacer conmigo se va a dilatar. Entonces, no quiero que a ustedes les pase lo que me pasó a mí, que a los 21 años yo sentí un sentimiento de frustración, porque habiendo entendido, lo que me generó tristeza fue ¿por qué tardé tanto en entenderlo? Porque yo llegué a los 10 años y recién a los 21 entendí que tenía que doblegar mi corazón por completo a Dios. Significa que desde los 10 hasta los 21 yo luché contra Dios. Luché contra lo que Dios tenía que hacer en mi vida. Luché contra todo tipo de intervención de parte de Dios para conmigo. Y a los 21 yo dije, Señor, qué cabeza dura que soy. A los 21 entendí cómo era la mano, pero dilapidé casi más de una buena cantidad de años. Entonces, ustedes que son jóvenes y que de alguna manera tienen hoy gente que está bien, a veces somos cargosos porque nos ganamos todo tipo de títulos, pero bienvenido sea, mi hermano, porque estamos en esto. Y este es el servicio para el cual Dios nos llamó. Porque nuestra idea es poder ayudarlos a ustedes, a que ustedes logren el propósito de Dios. Amén. Y si nuestra idea es poder aconsejarlos, guiarlos, poder hacer lo que quizás por ahí en algún momento de nuestra vida no tuvimos de este lado, con un consejo, con un llamado de atención, es tratar de que ustedes no dilaten tanto el obrar de Dios en sus vidas. Y que ustedes digan, no 21, digan quizás a los 30 años me di cuenta de lo que tenía que hacer. A los 60 años me di cuenta de lo que tenía que parar, hermano. 30 años, es decir, si ya tenés una generación de personas que estamos para ayudar, ¿no? De personas que estamos para dialogar, que ustedes me digan, che, Guido, la verdad que me cuesta esto. ¿Qué hiciste vos? Yo te voy a decir lo que hice. Dispuse mi corazón a Dios. Y Dios tuvo que cambiar muchas cosas en mi vida, sí, pero le creía esa palabra. Yo sabía que algo iba a dar eso. Dejé de cuestionar, dejé de mentirme a mí mismo. Cuando uno cree que lejos de Dios podrá alcanzar cosas, se está mintiendo a uno mismo, porque uno sabe que fuera de Dios nada podemos hacer. ¿Sí o no? Entonces, es hora de empezar a decir, Señor, realmente yo quiero que tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Pero como Samuel, heme aquí. Y ese heme aquí tiene que ser sincero, decir, Señor, no voy a poner condicionantes. Haz lo que tenga que hacer. Acá está mi corazón, abierto, sincero, para que tú hagas y lo que tú escúcheme, y lo que tú digas que tengo que hacer, eso yo lo voy a hacer. Aunque a veces lo que Dios nos pida no tenga que ver con nuestros gustos, ¿verdad? Pero si Dios pide que yo haga esto, yo lo voy a hacer, Señor. Eso es realmente heme aquí. Heme aquí no es, Señor, voy a hacer lo que a mí me conviene y dentro de lo que tú me pidas, lo que yo puedo. Heme aquí significa que aunque lo que Dios me diga vaya en contra de lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Aunque no esté de acuerdo con eso, pero yo lo voy a hacer. Amén. Eso representa el corazón fértil, una tierra fértil, una tierra que está dispuesto a recibir esa semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y que esa palabra va a dar sus frutos. Ese es un consejo para mis queridos hermanos jóvenes. Y para las personas mayores en el sentido de padres, abuelos, ¿no? Créale a la palabra de Dios. Desde el rol que le toque, escuchen lo que yo les voy a decir. Desde el rol que les toque a cada uno. El que es papá, desde el rol del papá. Del que es abuelo, desde el rol del abuelo. Del que es un tío, desde el rol del tío. Desde el que es madrina, padrino, yo soy padrino, tengo un hermoso ahijado que está por ahí. Desde el rol que nos toque, tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar abierto para lo de Dios. Es diferente los jóvenes, estoy hablando a los que en algún momento tendremos responsabilidades. El legado que vamos a dejar hablará si hemos hecho las cosas bien o mal. Si yo como papá cuestiono a Dios, si yo como papá estoy cuestionando el obrar de Dios, no creo a eso de Dios, ¿qué estoy dejando para mis hijos?
¿Cuál es el legado que estoy dejando para mis hijos? Porque no somos eternos, hermanos. Algún día no estaremos acá. ¿Entienden? Entonces, desde el rol que yo estoy cumpliendo, ¿cuál es el ejemplo que yo estoy dando a los que están debajo mío? ¿Ellos ven en mí a alguien que glorifica a Dios o ven en mí a alguien que solamente cuestiona a Dios? ¿Ellos ven en mí a alguien que solamente se dedica a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios? ¿O ellos me ven a mí como un ejemplo a seguir? ¿Entienden? ¿Por qué es necesario esto que se ha soltado hoy? Que la palabra de Dios pueda dar sus frutos. Porque es muy diferente el joven a diferencia de los padres. Los padres tienen responsabilidades. Los abuelos tienen responsabilidades. Un tío tiene responsabilidad. Aún yo como padrino tengo responsabilidad, porque el día que nuestro ahijado crezca, tendremos que direccionarles también por el buen camino. Tendremos que dejar una generación. Eso depende de nosotros. De mis manos está dependiendo qué es lo que va a pasar con ellos. Ellos imitarán mi fe o mi falta de fe. Ellos van a imitar eso. ¿Quiénes? Los que están debajo mío. ¿Entienden lo que les quiero decir? Tus hijos imitarán eso de ti. ¿Qué imitarán? ¿Que siempre estuviste cuestionando a Dios? ¿O qué imitarán? ¿Que siempre creíste? ¿Que siempre hubo una palabra de aliento aún en situaciones adversas? Porque eso es lo que queda. Eso es lo que va a quedar. ¿Entienden? ¿O qué es lo que están viendo? Cónyuges. ¿Qué es lo que ve tu esposo de ti? Esposa, ¿qué es lo que ve? O esposo, ¿qué es lo que ve tu esposa de ti? Hoy lo veo de esa perspectiva porque soy esposo, ¿verdad? Pero eso va más allá, ¿no?, de solamente venir a la iglesia. Eso tiene que ver con el legado que uno está dejando. Jóvenes, con lo que ustedes hagan hoy marcará la diferencia. Lo que uno haga hoy marcará tu diferencia. Entiendan esto, que si tú eres capaz de lograr eso en Dios, vas a inspirar a otros a que también lo puedan lograr. Por eso les digo, es el rol que tú ocupes. Ok, vas a ser un mediocre igual que todos los mediocres que viven dando vueltas ahí, creyendo que lo que están haciendo es lo correcto. O te levantarás diciendo, yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque le creía a la palabra. Y dice que la palabra en terreno fértil da una siembra sobrenatural. Amén. Entonces esto para que usted lo reflexione. ¿Cuál es la vida que estás llevando? ¿Qué es lo que vos estás buscando? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Entienden? Yo agradezco a Dios, pero el ser de bendición, mire, yo en mi familia pude quebrar esa barrera del profesionalismo. En mi familia antes no había profesionales, hoy sí lo hay, yo. Y ese ejemplo de fe inspiró a mis hermanos a que ellos estudien también. Y hoy no solamente soy yo, hoy soy yo, es mi hermana y es mi otra hermana que ya han terminado carreras. Y es mi otro hermano que ya está estudiando también. Significa que el ejemplo que yo les dejé a ellos fue de fe, perseverancia, constancia, de creer que sí se pueden lograr cosas. Eso es lo que yo les puedo impartir a ellos. Pero eso no hubiese afectado a mi familia si yo no hubiese creído. ¿Entienden? ¿Cuál es tu rol, papá? Tienes que dejar una generación, una herencia espiritual a tus hijos. Si ellos ven que tú caminas creyendo, el día de mañana ellos imitarán eso. Ellos harán exactamente lo mismo, creerán. ¿Entienden? ¿Van entendiendo? La palabra de Dios da sus frutos. Al 30, al 60, 70 y al 100 por uno. Amén. Pónganse de pie.